Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Fernández y para la materia de cardiología realicé esta presentación con relación al tema de cardiopatía hipertensiva. Primero vamos a empezar definiendo qué es cardiopatía hipertensiva. Esto va a estar dado por el incremento prolongado e incontrolado de la presión arterial, que lo que va a generar va a ser un conjunto de alteraciones en el corazón y en la circulación sistémica. Estas alteraciones principalmente va a ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo, más los signos de insuficiencia cardíaca relacionados con disfunción ya sea diastólica o sistólica. Aquí nos vamos a centrar un poquito más en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero de igual manera vamos a abordar un poco la insuficiencia cardíaca, pero este va a ser un tema que un compañero va a desenglobar más posteriormente. Para empezar hablando un poco de la epidemiología de esto, es que aproximadamente en la insuficiencia cardíaca la presentación de la hipertensión va a estar dada en un 50% y puede aumentar hasta un 68% en adultos mayores. De igual manera, en los pacientes que tienen hipertensión va a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca 2 veces más en un hombre y 3 veces más en una mujer. De igual manera, el riesgo de insuficiencia cardíaca va a aumentar conforme aumentan las cifras tensionales, es decir, cuando una persona tiene una hipertensión descontrolada con cifras muy altas, va a aumentar el riesgo de que pueda desarrollar una insuficiencia cardíaca. De igual manera, los pacientes que son de raza negra van a tener una mayor prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda. Esto va a estar más alta de 2 a 3 veces. Y normalmente van a presentar una geometría concéntrica. Esta geometría concéntrica vamos a desenglobarlo más adelante, entonces no se preocupen si ahorita no entienden el término. De igual manera, el sexo femenino y la edad avanzada va a tener una mayor relación con el desarrollo de hipertrofia concéntrico. Y la presencia de enfermedades cardíacas, la obesidad y la diabetes van a aumentar la masa cardíaca. Ok, entonces vamos a comenzar hablando sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto, en términos fisiopatológicos, la hipertrofia del ventrículo izquierdo ha sido vista como un fenómeno compensatorio a la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, que de acuerdo a la ley de Laplace, que esta principalmente va a predecir la tensión de la pared a partir de la distensión ventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a permitir disminuir el estrés parietal del mismo a través del incremento del grosor de la pared. Sin embargo, más que un mecanismo de compensación o alivio, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un mecanismo de enfermedad y tiene un riesgo implícito muy significativo, ya que va a estar dado o se va a conocer que de igual manera puede funcionar como un factor predictivo de morbilidad y mortalidad, que aparte de esto puede predisponer la aparición de algunas otras patologías como insuficiencia cardíaca, taquiarritmias ventriculares, eventos cerebrovasculares o fibrilación auricular. Para hacer el diagnóstico de esto, el uso del electrocardiograma va a ser poco sensible para el diagnóstico de hipertrofia, porque solamente va a detectar los casos severos. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de hipertrofia ventricular en el electro, principalmente va a aumentar de 6 a 8 veces más el riesgo de la presencia de un infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca o la muerte súbita hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos, solo va a detectar los casos severos. Es decir, de igual manera, solamente de un 5 al 10% de los hipertensos no tratados van a mostrar un electro con hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en los últimos 25 años, la electrocardiografía se ha convertido en la técnica usual para el diagnóstico de hipertrofia, porque es altamente sensible y ofrece una aproximación cuantitativa, va a brindar datos sobre la geometría del ventrículo izquierdo y su evolución con el tratamiento de la enfermedad, por lo que tiene un muy alto valor pronóstico. Ok, entonces algunos de los determinantes para la aparición de la hipertrofia ventricular izquierda va a ser más que nada la presión arterial, ya sea sistólica o diastólica aumentada. De igual manera, el índice de masa corporal alto va a ser un factor de riesgo. Conforme tienes más edad, de igual manera tienes más riesgo de tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. El colesterol total alto también va a ser un determinante, al igual que el tabaquismo. El riesgo para presentar esto va a depender si eres hombre o mujer.
En la mayoría de las veces los hombres son los que tienen como mayor sensibilidad a esto, pero por ejemplo, para una mujer con edad avanzada va a representar un mayor riesgo que los hombres. Las mujeres va a ser de 1.67 y los hombres de 1.15. Esta gráfica se las voy a dejar en la presentación para que ustedes las puedan revisar con calma. Algunos de los criterios diagnósticos para la hipertrofia del ventrículo izquierdo van a ser dos principalmente. El primero va a ser el aumento de la masa del ventrículo izquierdo. Esto va a estar determinado por el aumento de la masa de los miocitos y el aumento de la matriz extracelular. Como pueden verlo en la presentación, las imágenes se ve muy clara el aumento de esto. De igual manera, más adelante vamos a tocar un poquito más esto, más detalladamente. Y de igual manera, el índice de masa del ventrículo izquierdo, que como podemos observar en los hombres va a ser mayor a 116 gramos por metro cuadrado y en mujeres de mayor a 104 va a ser un criterio diagnóstico. Ok, entonces, en términos cuantitativos, la hipertrofia ventricular izquierda debe expresarse en masa miocárdica del ventrículo izquierdo, en cuyo cálculo no solo va a intervenir el grosor de la pared, sino también es importante que tomemos en cuenta el volumen de la cavidad. Para realizar esto, puede calcularse mediante ecocardiografía, ya sea en modo M, bidimensional, tridimensional, por resonancia magnética nuclear o por tomografía computarizada. Antes se usaba mucho el modo manual, pero ahora ha sido desplazado más que nada por la ecocardiografía bidimensional. De igual manera, había una fórmula que se usaba para calcular la masa ventricular izquierda, que solamente va a usar 3 dimensiones lineales, que va a ser la dimensión diastólica de la cavidad del ventrículo izquierdo, el grosor septal en la diástole, el grosor de la pared posterior en diástole pero es importante que sepamos que esta fórmula solamente se va a usar, o sea, esta fórmula asume más que nada el grosor miocárdico que cuando es uniforme. Entonces solo va a funcionar bien cuando el ventrículo no va a tener ninguna alteración geométrica. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una geometría del ventrículo izquierdo distorsionada, se van a usar otras fórmulas. Sin embargo, estas fórmulas la verdad son muy complejas, entonces no las voy a poner. De igual manera, es importante saber que la masa ventricular izquierda debe personalizarse según las dimensiones corporales de cada persona. Entonces, para hacer esto se va a utilizar el índice de masa del ventrículo izquierdo. No sé si se acuerdan que en una diapositiva previa les mencioné que este es un criterio diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el índice de masa del ventrículo izquierdo? Va a ser una fórmula que va a hacer la masa del ventrículo izquierdo entre el área de la superficie corporal de cada persona. Algunas guías mencionan que cifras normales. Entonces, en mujeres va a ser un valor normal que sea menor a 95 gramos por metro cuadrado y en hombres va a ser menor a 115. De igual manera, hay un estudio, el estudio Framingham, que fue como un estudio muy grande que se realizó, que fueron como dando ciertos resultados, ¿no? Entonces, encontraron que por cada 50 gramos de aumentados van a haber diferentes riesgos. Entonces, va a aumentar lo doble, casi, la mortalidad cardiovascular y el riesgo de enfermedad cardiovascular a 4 años en mujeres va a ser de 1.57, va a aumentar, 1.57 y en hombres va a aumentar 1.49. Entonces es muy importante que pues las personas traten de que no aumente tanto, no haga tanta hipertrofia, por así decirlo. Ok, ahora entonces, para poder decir que la morfología del ventrículo izquierdo sea clasificado de acuerdo a la relación que guarda el índice de masa ventricular con las dimensiones de la cavidad. Para esto es muy importante que podamos evaluar la relación entre el grosor parietal y el diámetro cavitario. Esta relación va a ser dada gracias al índice de grosor miocárdico relativo. Esto se va a medir según la fórmula que va a ser
2 veces el grosor de la pared posterior de la diástole entre la dimensión diastólica de las cavidades del ventrículo izquierdo. Y normalmente los valores inferiores a 0.42 van a ser los considerados normales. Entonces, podemos decir, bueno, ahí viene ahora sí la parte interesante, la clasificación. Lo que va a pasar es que vamos a tener 4 grupos de personas hipertensas de acuerdo a la geometría del ventrículo izquierdo. Esto va a ser tomando en cuenta el índice de masa del ventrículo izquierdo y el grosor de miocárdico relativo. Por eso es importante que primero hayamos entendido y conocer las cifras normales de esto. Entonces, vamos a dividirlo en 4, como ya mencioné, y cuando ambos índices son normales y no hay afección morfológica del ventrículo izquierdo, va a ser normal, ¿no? Pero cuando el índice de masa ventricular izquierdo es normal, pero el grosor va a estar aumentado, se va a hablar de la remodelación concéntrica. Esta se dice que es una afección incipiente donde no hay verdadera hipertrofia porque no hay un incremento de masa, pero sí hay un ligero incremento del grosor parietal. Entonces, esta se supone que es como que el primer paso para que se lleve a cabo la hipertrofia, o sea, porque pues ya es un grado de hipertrofia, pero no es tan grave como los demás que vamos a mencionar. Entonces, de ahí, cuando tenemos el índice de masa del ventrículo izquierdo y el grosor de miocárdico aumentado, vamos a hablar de una hipertrofia concéntrica. Esto quiere decir que sería como esta imagen y más que nada va a ser un grosor el que va a estar aumentado. A diferencia que cuando hablamos que el índice de masa del ventricular izquierda está aumentado, pero el grosor está normal, vamos a hablar de una hipertrofia excéntrica. Entonces, sería el índice aumentado, hipertrofia excéntrica. Grosor aumentado, hipertrofia concéntrica. De aquí se estima que aproximadamente entre el 30 y el 50% de los hipertensos van a tener una geometría del ventrículo izquierdo anormal, de los cuales los patrones que van a predominar más que nada va a ser el remodelado concéntrico y la hipertrofia excéntrica. El primero va a ser más común cuando la población estudiada tiene cifras tensionales de leve a moderadamente aumentadas, pero va a tener poca prevalencia de hipertrofia en un electro, mientras que la hipertrofia excéntrica va a ser predominante en poblaciones con cifras promedio más altas y va a tener mayor prevalencia de hipertrofia en el electro. Entonces, de igual manera es importante saber que la hipertrofia concéntrica normalmente va a ser menos frecuente, va a ser la que es menos frecuente, pero va a tener el peor pronóstico cardiovascular. De igual manera es importante saber, o sea, ¿por qué en una, cómo van a estar? No sé si se acuerdan un poco de la fisiología del corazón y de la importancia de los sarcómeros. Bueno, aquí la diferencia que vamos a tener es que cuando hablamos de una hipertrofia concéntrica, es decir, un aumento en el grosor, los sarcómeros van a ir aumentando de manera paralela, a diferencia de una hipertrofia excéntrica en donde predomina más la dilatación, va a ser más que nada los sarcómeros van a estar aumentando y van a estar en serie. Entonces por eso va a haber una mayor dilatación porque van en serie. Y cuando son en paralelo sería una hipertrofia concéntrica. Ok, entonces, detrás de la hipertrofia miocárdica se van a desarrollar algunos cambios estructurales complejos en la composición del miocardio, tanto en los elementos celulares como en la matriz extracelular. Entonces, vamos a encontrar principalmente que va a haber una acumulación exagerada de colágeno tipo 1 y tipo 3. Esto va a estar más que nada en el intersticium y va a estar rodeando las estructuras vasculares. Esto va a ser uno de los elementos fundamentales en los cambios estructurales del ventrículo izquierdo. Aparte de eso, vamos a ver que en los pacientes con cardiopatía hipertensiva se ha demostrado que existe un incremento significativo del volumen de colágeno.
en comparación con los pacientes normotensos. Este incremento va a ser relacionado tanto como por un aumento en la síntesis por fibroblastos y por miofibroblastos activados. Y de igual manera va a haber como una disminución de la degradación por las colagenasas. En varios estudios se ha demostrado que la calidad del colágeno va a estar modificada. Esto me va a dar alteraciones en la elasticidad principalmente. Me va a dar como consecuencia fibrosis con afectación de las propiedades diastólicas y sistólicas. Entonces, se ha estudiado que un aumento en la degradación de colágeno misial puede condicionar la dilatación y disfunción sistólica. Por el contrario, el incremento puede producir el aumento de la síntesis de colágeno misial me va a ocasionar lo que es fibrosis intersticial densa y disfunción sistólica. Es decir, si aumenta esto me va a dar una dilatación y disfunción, y si aumenta la síntesis va a dar una fibrosis intersticial densa. De igual manera, esto se va a estar midiendo a través del equilibrio de metaloproteinasas, que estos hechos van a abrir un nuevo capítulo para la comprensión de la evolución de la enfermedad hipertensiva y nos van a ayudar para abrir nuevas posibilidades en el tratamiento y en el diagnóstico. Ok, entonces para hablar de la historia natural de la cardiopatía hipertensiva, normalmente esta es es mal conocida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces un paciente cardiópata no solo va a tener, por así decirlo, hipertrofia ventricular izquierda, no solo va a tener hipertensión, sino va a estar en relación con otras enfermedades coronarias, como por ejemplo puede tener enfermedad coronaria, puede tener fibrilación auricular, puede tener otras alteraciones miocardíacas, que todo esto van a hacer que sea un poco más difícil de estudiar la historia natural de la cardiopatía hipertensiva. Pero se ha dicho que normalmente van a ser como 2 procesos lo que va a pasar. Entonces, el mecanismo va a ser primero, va a existir una sobrecarga de la presión por la hipertensión que va a conducir a una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Esto inicialmente lo que se trata es que tenga una función protectora de la función sistólica al disminuir el estrés parietal. Esto, si recordamos, en la primera diapositiva fue lo que dije. De igual manera, de manera tardía, ¿qué es lo que va a pasar? Este mecanismo compensatorio va a empezar a fallar. Entonces, al momento que empieza a fallar y sigue presente la hipertensión, ya sea que esta va a conducir ya sea solo la hipertensión o asociada por otras patologías a una dilatación del ventrículo izquierdo y a una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Sin embargo, la realidad es que esto ha sido mucho más complejo y normalmente se han descrito, entonces, la historia natural de la cardiopatía hipertensiva es: la sobrecarga de presión va a darme una hipertrofia concéntrica. Después, cuando esto ya no me sirve para protegerme, lo que va a pasar es que se va a dilatar el ventrículo y esto me va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Pero esto, si se acuerdan, les había comentado de los tipos que se había asociado que el primer mecanismo compensatorio que se hacía era el remodelado concéntrico. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Que primero pasa el remodelado concéntrico y de ahí se va a dilatación, que sería una hipertrofia excéntrica. Sin embargo, no en todos los pacientes pasa esto, sino también se ha encontrado como más hallazgos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que existen pacientes en donde la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo puede estar asociado a insuficiencia cardíaca en ausencia de dilatación y disfunción sistólica. ¿Esto qué quiere decir? Que no únicamente por una hipertrofia concéntrica el paciente va a tener insuficiencia cardíaca, sino también puede ser directamente por la hipertrofia. De igual manera, hay pacientes que tienen hipertensión y van a evolucionar directo a una dilatación y a una disfunción sistólica, es decir, no van a pasar como el paso de la hipertrofia. Y de ahí tenemos otros pacientes que la evolución de la hipertrofia concéntrica a la dilatación y la falla cardíaca por disfunción sistólica va a ser poco común. Se dice que esto es poco común.
salvo que pase un infarto del miocardio. Entonces, no sé si me di muy bien a entender, pero en esta imagen se ve todo muy claro. Entonces, ¿qué se supone que pasa normalmente? Un paciente tiene hipertensión, de ahí vamos a tener un índice de hipertrofia ventricular concéntrico, es decir, un aumento en el grosor de la pared, más que nada, que esto me va a llevar a una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección ventricular izquierda normal. Esto es como que lo normal que pasa, pero sin embargo también podemos tener un paciente con hipertensión que va a progresar a una hipertrofia concéntrica, que ya sea que tuvo un infarto o no tuvo un infarto, el corazón, aparte de esto, se dilató el ventrículo izquierdo, entonces hizo una hipertrofia excéntrica y ya de esta hipertrofia dio la insuficiencia cardíaca. Pero también se ha asociado que un paciente con hipertensión puede irse directamente a dilatación del ventrículo izquierdo y esto llevarme a una insuficiencia cardíaca. Pero cuando ya pasa por dilatación, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a estar bajo, a diferencia de cuando es directo del concéntrico de insuficiencia, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a ser normal. Ok, entonces espero les haya quedado... y también, bueno, lo que había dicho en un inicio, entonces que lo normal, lo que se suponía que pasaba era de la hipertensión, va a la concéntrica, ya sea que con infarto o sin infarto pasa dilatación e insuficiencia cardíaca. Espero hayan entendido, la verdad este diagrama me ayudó mucho para entenderlo y pues ahí lo estudian en la presentación. Los diferentes tipos en los que puede llevar la hipertensión a una insuficiencia cardíaca por una cardiopatía hipertensiva. De ahí vamos a hablar sobre el diagnóstico de la hipertrofia ventricular por electro. Esto la verdad no lo voy a tocar tanto porque es un poco complicado interpretar un electro, como ya sabemos, pero les había comentado al inicio que vamos a lograr ver la hipertrofia ventricular izquierda en un electro cuando esta está grave o severa, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios que vamos a encontrar? Esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a prolongar la despolarización, que va a tener un predominio de fuerzas del ventrículo izquierdo que van a estar principalmente dirigidas hacia la izquierda y hacia la parte posterior. ¿Qué lo que va a pasar? Es que me va a alterar la repolarización. Esta repolarización va a comenzar cuando aún no se ha finalizado la despolarización, es decir, se van a sobreponer. Y la onda T se va a oponer, la onda T se opone al complejo QRS. Entonces vamos a tener principalmente dos alteraciones. Una va a ser en el complejo QRS, que va a ser que vamos a tener un aumento de la negatividad de S en B1 y B2. Ahorita les pongo un electro para que lo vean y lo podamos identificar todos juntos. Y la segunda parte sería un aumento en la positividad de R en B5 y en B6. También podemos tener un alargamiento de la despolarización del ventrículo izquierdo que me va a dar una prolongación del QRS. Esto va a durar más de lo que normalmente dura. Y en el segmento ST y T, esta alteración va a depender del grado de la hipertrofia que presenta el paciente. Al inicio vamos a tener una onda T que va a tener menor voltaje y va a estar simétrico, pero después ya que es crónico y más severo, va a haber una infradesnivelación del segmento ST convexa respecto a la línea isoeléctrica y un aplanamiento y posterior inversión de la onda T. Entonces, vamos a ver el electro para que lo podamos identificar todos juntos. Entonces, aquí en rojo les puse lo que eran las ondas R altas en B5 y en B6. Entonces, si podemos ver, estas ondas van a estar mucho más alargadas que normalmente deberían de estar. Y las ondas S habíamos dicho que iban a estar más negativas. Entonces, vamos a observarlas mucho más largas para abajo de lo normal. De igual manera, vamos a ver que hay un pequeño ensanchamiento de la onda QRS. Aquí podemos observarla. Y de igual manera podemos ver un descenso en el segmento ST inferior en D1 y en B5 y B6. Ok, entonces eso sería todo lo que hablaremos del electro y ahora vamos a irnos a la segunda parte, que sería la insuficiencia cardíaca y vamos a hablar más que nada de la que tiene fracción de eyección preservada. Esto no me voy a adentrar mucho porque es tema de otro compañero, pero es muy importante entender
lo básico mínimo para poder entender bien todo, la totalidad de esta entidad. Entonces, vamos a tener que en el aspecto fisiopatológico principal de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada va a ser una alteración en la relajación y la disminución de la compliance del ventrículo izquierdo. Esto aparte va a tener un compromiso de la reserva de función diastólica. Esto lo que va a pasar es que me va a impedir aceptar un aumento de retorno venoso, sin un sustantivo incremento de la presión diastólica final. Por este motivo se le asocia más que nada una disfunción diastólica y ha sido llamada insuficiencia cardíaca diastólica. Sin embargo, es muy importante que entendamos que una fracción de eyección normal no significa que tenga una función sistólica normal, porque de igual manera se ha demostrado en muchos estudios que pueden haber alteraciones en otros parámetros, como por ejemplo la reducción de la velocidad de la contracción miocárdica en el Doppler tisular, la disminución del acortamiento longitudinal, entre otros. Entonces, asimismo, también alteraciones en el acoplamiento ventricular arterial. Asimismo, están alterados el incremento de la contractibilidad y la disminución del volumen sistólico final, que se va a observar normalmente con el ejercicio. Esto quiere decir que una persona al momento que está haciendo ejercicio va a notar esto. De igual manera, es muy importante que sepamos que en el envejecimiento, como una parte normal de esta, es normal que exista algún grado de disfunción diastólica. Pero esto no debe confundirse con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque va a ser un síndrome clínico que debe obligatoriamente tener síntomas y o signos de falla cardíaca, cosa que no lo tiene una persona de edad adulta. Entonces, en el envejecimiento va a haber un grado de disfunción diastólica, pero va a ser asintomático. ¿Por qué? Porque no va a tener síntomas y no van a haber signos de falla cardíaca. Después, para realizar el diagnóstico de esto, normalmente las medidas invasivas de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo van a ser más sensibles, van a tener una mayor precisión diagnóstica, pero tienen costos muy elevados, no están disponibles la mayor parte del tiempo y pues es un método, pues como su nombre lo dice, invasivo para el paciente. Entonces, justamente por eso, en el momento de la práctica clínica se ha usado parámetros no invasivos. ¿Cuál va a ser el mejor parámetro que me va a ayudar para determinar esto? Va a ser un Doppler convencional. Entonces, el estudio del llenado del ventrículo izquierdo con Doppler convencional me va a dejar estimar las alteraciones de la función diastólica y también me va a dejar predecir las presiones de llenado, entre otras funciones. Es importante que entendamos que en un paciente con una fracción de eyección normal, estos parámetros van a tener importantes limitaciones porque pueden variar con diferentes factores, como por ejemplo la edad del paciente. Van a depender de igual manera de las condiciones de precarga del ventrículo izquierdo, van a variar con los trastornos de ritmo y de la frecuencia cardíaca, o van a mostrar importantes variabilidades del observador, por lo que muchas veces van a tener resultados contradictorios o inconsistentes. Entonces, para poder entender qué es lo que pasa con el Doppler tisular, es importante que entendamos cuáles son las partes, por así decirlo, que vamos a estar midiendo con esto. Entonces, E' va a representar la cantidad de sangre que va a entrar al ventrículo izquierdo, mientras que la E normal va a representar el gradiente necesario para que esta cantidad de sangre se pueda movilizar hacia el mismo. Entonces, E' va a ser la velocidad diastólica temprana del anillo mitral, mientras que E va a ser la onda E del flujo mitral. Entonces, un índice de E entre E' me va a dar las presiones de llenado. Entonces, cuando tenemos un índice elevado, va a representar un alto gradiente para movilizar un pequeño volumen.
Cuando la relación cuando esta relación es mayor a 15, podemos decir que van a estar las presiones elevadas, y cuando es mayor a 8 podemos decir que las presiones van a estar bajas. Los valores que van a estar entre 8 y 15 es como una zona gris. ¿Por qué? Porque no hay suficiente evidencia que me diga algo sobre estas presiones. Entonces, cuando tengo una cifra entre el 8 y el 15, vamos a necesitar otras medidas no invasivas. Ok, entonces, aparte del uso del Doppler, otra forma en la que podemos llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca va a ser por el uso de péptido-natriuréticos auriculares, ya sea ProBNP o BNP. Estos se han convertido en un auxiliar valioso en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Estos van a ser producidos por el miocardio auricular y ventricular frente al estiramiento, y sus niveles sanguíneos se van a correlacionar muy bien con los índices de relajación diastólica que tiene el corazón. Entonces, su utilidad ha sido destacada en pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca y disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, pero su valor va a ser menor en disfunción diastólica preclínica. Son recomendados para excluir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando su valor es normal, pero para fines diagnósticos hay una zona gris nuevamente. ¿Por qué? Porque va a haber una superposición de los valores normales y los patológicos, sobre todo cuando tenemos pacientes que solamente que se van a presentar con disnea de esfuerzo. Entonces, por este motivo, un nivel elevado de péptidos natriuréticos no se va a considerar suficiente evidencia diagnóstica para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de forma aislada, y va a ser necesario el uso de complementarlo con otras investigaciones no invasivas. Entonces, aquí en esta presentación les puse una tabla para conocer las principales diferencias entre el BNP y el ProNB, que, por ejemplo, las principales va a ser que el BNP va a tener una vida media aproximada de 20 minutos, a diferencia del otro que va a ser de 120 minutos. Va a tener una eliminación por receptores específicos, a diferencia del ProBNP, que va a ser una eliminación renal. De igual manera, conocer que el BNP se va a activar de manera hormonal, a diferencia del ProBNP. Entonces, aquí les dejo, y aquí les puse de igual manera otra tablita en la que nos va a decir como el algoritmo de qué podemos hacer cuando un paciente acude con disnea. Entonces, va a acudir, vamos a realizar la anamnesis, la exploración física, un electro, una radiografía de tórax, y vamos a determinar el BNP o el ProBNP. Cuando tengo un BNP menor a 100 picogramos por mililitro o un ProBNP menor a 300 picogramos por mililitro, es muy improbable, o sea, va a ser menos del 2% seguro que sea insuficiencia cardíaca. A diferencia que si tengo cifras muy elevadas, como por ejemplo de BNP con arriba de 500 picogramos por mililitros o un ProBNP mayor a 1800, es muy probable que pueda ser una insuficiencia cardíaca. Entonces, recordar esto. Y por último, aquí les dejé otro como algoritmo para poder identificar de mejor manera cómo va a ser un diagnóstico de manera no invasiva para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otra vez, esto no, lo voy a decir súper rápido porque es tema de otro de mis compañeros. Pero entonces, vamos a tener síntomas o signos de insuficiencia cardíaca más una fracción de eyección mayor al 50%. ¿Y esto qué va a ser? Puede ser por Doppler tisular. Cuando es mayor este índice de entre E' mayor a 15 es directo. Y de igual manera, si tengo un Doppler tisular menor a 8, va a ser que tengo una presión baja. Entonces, de igual manera, va a ser insuficiencia cardíaca. De igual manera, si tengo una cifra de entre 8 y 15, recordemos que esta era como mi zona gris. Entonces, puedo usar ya sea biomarcadores como el BNP o un Doppler. Entonces, si tengo biomarcadores mayores a 200, insuficiencia cardíaca, y si tengo el Doppler con todas estas alteraciones,
va a ser insuficiencia cardíaca. Y de igual manera con los biomarcadores. Y ya, eso sería todo lo que voy a decir de insuficiencia cardíaca. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos sobre la cardiopatía hipertensiva es que al momento que presentas esto, más que nada va a ser por la hipertrofia ventricular izquierda, vas a tener un mayor riesgo porque va a estar muy asociado que puedas presentar otros eventos cardiovasculares. Entonces, como ya mencionamos previamente, pues el principal va a ser pues insuficiencia cardíaca, ya sea con una disfunción diastólica o sistólica. De igual manera tienes un mayor riesgo de tener arritmias ventriculares. ¿Por qué? Porque al momento que tienes una mayor masa ventricular, pues tienes igual mayor riesgo de estas arritmias. La muerte súbita, como había comentado previamente, va a estar dada principalmente por arritmias ventriculares y va a tener una muy alta tasa. Entonces, por ejemplo, lo que digo, si aumenta la masa ventricular, tienes mayor riesgo de arritmia. Si tienes ya arritmia ventricular, tu riesgo todavía aumenta más para presentar una muerte de manera súbita. Y de igual manera se puede presentar una isquemia miocárdica. ¿Por qué? Porque al momento que aumentas la masa ventricular, tienes más músculo, ¿no? Tienes más células. Entonces, al momento que tienes más células, esto quiere decir que vas a tener un mayor consumo de oxígeno. Al momento que tienes un mayor consumo de oxígeno y una disminución en la vasodilatación coronaria por esto, me va a dar un deterioro de la autorregulación coronaria, que me va a favorecer la isquemia. Entonces, igual esto te puede dar un infarto. Entonces es como muy importante que lo estemos tratando. Bueno, ahorita ya vamos a la parte de prevención y aspectos terapéuticos, más bien dicho. Entonces, hablando de la prevención, ¿qué va a ser lo más importante? Lo más importante va a ser que se realicen los cambios en el estilo de vida. Es decir, que los pacientes disminuyan todos los factores de riesgo que habíamos dicho, que son los factores modificables, que es el estilo de vida, la alimentación, disminuyan el consumo de tabaco, realicen ejercicio, todas estas actividades que sabemos que pues son benéficas para la salud. Es muy importante que se lleve a cabo un control de la presión arterial de manera adecuada, porque pues ¿qué pasa? O sea, ya vimos, si la hipertensión no se controla, tu cuerpo para tratar de compensar esto me va a dar la hipertrofia. Y la hipertrofia, más que una compensación, como ya mencioné, va a ser una patología. Y de igual manera, una manera para prevenir la insuficiencia cardíaca va a ser por medio de diuréticos y por medio de ARAs. El tratamiento de elección va a ser un ARA2 más un diurético tiazídico. Que esto pues ya lo mencionaron nuestros compañeros, lo van a mencionar también. Ok, entonces, ¿cuál sería como tal el tratamiento? Nuestra pregunta sería, ok, ya mi cuerpo, mi corazón me hizo una hipertrofia para poder compensar. ¿Cómo puedo reducir esta hipertrofia? Bueno, es muy importante que lo hagamos porque al momento que disminuye la masa ventricular, va a disminuir la incidencia de otros eventos vasculares, que fue lo que ya les mencioné, la muerte súbita, arritmias ventriculares, isquemia. Y todo esto lo que va a terminar reduciendo va a ser la mortalidad cardiovascular. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que es el LIFE, que me habla sobre el tratamiento agresivo de la hipertensión, hay evidencia que redujo la hipertrofia ventricular izquierda, tanto en la geometría concéntrica como en la excéntrica. Aproximadamente el 52% de los pacientes lograron una geometría normal. Esto es muy importante porque imagínense, o sea, tú ya tienes ya sea dilatado o un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo muy notorio, y aproximadamente la mitad al momento en el que trataste bien y regulaste tu hipertensión, ya tu corazón redujo esto, o sea, lo reduce aproximadamente a la mitad. Entonces, de igual manera, los pacientes con remodelación concéntrica, estos van a tener como una mayor ventaja porque aproximadamente más del 80% en este estudio, en el de LIFE, logró normalizar. Entonces, ¿cuál va a ser el fármaco que más como que va a estar asociado a la reducción de la hipertrofia? Va a ser principalmente losartán.
Tanto el losartán como el atenolol, es decir, un ARA2 o un beta bloqueador, tienen buenos efectos, pero el losartán la verdad ha sido el que en diferentes estudios ha mostrado una mayor reducción de la hipertrofia. Por ejemplo, en el estudio de LIFE que les comenté arriba, el losartán redujo aproximadamente 21.7 gramos y atenolol 17.7. O sea, los dos son altos, pero pues más que nada el losartán. Y pues como ya vimos en la clase pasada de hipertensión, pues losartán es uno de los principales fármacos que se administran para tratar la hipertensión. Entonces, cuando llega un paciente que tiene hipertensión, es muy importante que se empiece a tratar para poder reducir todas estas complicaciones que me van a llevar a cabo. Y eso sería todo de mi parte. Espero les haya funcionado este video y cualquier duda, pues ahí está el profesor y me pueden decir a mí también. Y sería todo. Gracias.